Buenas tardes a todos. Estamos en el acto de presentación del libro del profesor Josu de Miguel, Amnistía, una ley para olvidar, ¿no? Y este acto, en general, pues es para intentar presentar un libro que seguramente responde a un tipo de libro que no tenemos mucho en España, que es el de divulgación de carácter académico o universitario. Entonces, en Francia tienen una costumbre de unas colecciones históricas como Quessage, o de las prensas universitarias francesas, etcétera, donde son colecciones que ya tienen muchos decenios y mucha cantidad de libros publicados, donde las principales firmas articulan este tipo de libro un poco corto, que sea explicativo que sea un poco explicativo de todo lo que es el tema. Estoy hablando un poco flojo, etcétera, más en plan conversación. Y bueno, en principio el libro, la editorial Atenaica de Sevilla, pues ha empezado ya una colección que lleva algunos libros, algunas publicaciones ya realizadas y que seguramente esperemos que pueda tener ya un poco de futuro y un poco de éxito en el futuro. Este libro tiene como dos grandes partes, una parte más de carácter histórico y una parte más de carácter jurídico. El profesor Josu de Miguel es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria, pero ha tenido una formación de ciencia política y de otras ramas bastante amplia, añadiendo a la jurista. Es un gran jurista también, ¿no? Que estuvo trabajando mucho en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Con nosotros, y que ha desarrollado parte de su carrera ahí, y ahora ya está incluso acreditado a la cátedra universitaria, ¿no? Con lo que esperemos que en un futuro próximo pueda acceder ya directamente a la cátedra como tal. El acto, pues lo que sería recomendable es que hubiera una doble presentación entre un historiador y un jurista, aunque al final hagamos una presentación más divulgativa o más de importancia de lo que es la publicación como tal. El historiador es Joaquín Coll, que es doctor en Historia Contemporánea por la UB, tiene una tesis sobre Narcís Verdaguer bastante importante, y tiene varios libros sobre catalanismo. Es técnico superior en la Diputación de Barcelona, ha sido profesor también asociado tanto en la UB como en la UAB y tiene una actividad bastante potente en relación a la intelectualidad conectada al catalanismo más conservador como tal y a otros temas más divulgativos. Tiene muchas publicaciones, también es articulista conocido en el periódico y en otras publicaciones y tiene también una actividad de conexión con la sociedad, ha sido vicepresidente de la Sociedad Civil de Cataluña como tal. Yo mismo no me presentaré demasiado, ¿no? Que seré el segundo en hablar. Soy profesor de Derecho Constitucional, catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona, he desarrollado toda mi vida ahí, tratando distintos temas siempre desde el punto de vista más de carácter jurídico, constitucional, etcétera, digamos, no publicamos con carácter divulgativo mucho, ¿no? Pero más o menos un poco conocidos dentro del ambiente académico, pues somos. Y finalmente tenemos al profesor Josu de Miguel, que es profesor titular de Derecho Constitucional, como les he dicho antes, que desarrolla también una labor, digamos, no solamente cerrada a lo que es el ámbito intelectual universitario, sino que extrapola este ámbito haciendo muchas publicaciones en medios de comunicación, es articulista actualmente en El Mundo, etcétera, y se puede conectar y conecta muy bien todos los temas jurídicos con los de carácter político. Este libro responde un poco a esa filosofía, o sea que es un libro que se puede comprar cualquier persona para intentar enterarse del tema con un poco de calidad, digamos, intelectual, académica, etcétera, pero también con carácter divulgativo porque el profesor de Miguel tiene ya la costumbre desde hace mucho tiempo de escribir bastante bien y todos sus artículos y todas sus conexiones se entienden con bastante facilidad. Entonces, si les parece bien, pues vamos a hacer como 3 grupos de intervenciones un poco cortas y empezaremos por Joaquín Coll, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, pues agradecer a la invitación al Club Tocqueville y a Josep María Castellà. Muy contento pues, de participar en esta presentación del libro de Josu de Miguel y también pues, muy contento de participar, estar con todos ustedes en la librería Byron, ¿no? Bueno, me preguntaba yo un poco qué hacía, cuál era mi papel en este acto, puesto que evidentemente no soy jurista, ni aunque soy historiador, soy un experto para nada en el tema de la amnistía, digamos, ¿no? En realidad, expertos históricos sobre la amnistía hay pocos, por aquí corre alguno, digamos, ¿no?
Por lo tanto, digamos, si yo poco puedo decir a un libro que efectivamente ya presenta una síntesis magnífica, ¿no? de la cuestión histórica de la amnistía, ¿no? Desde, en fin, la Grecia clásica hasta pues, la España del siglo XIX, del siglo XX, y evidentemente de los temas jurídicos pues tampoco puedo apostillar nada a lo que un libro aporta, lo que se ha muchísimo escrito, debatido, polemizado, etc., ¿no? Por lo tanto, pensaba que tal vez mi papel podía ser un poco retomar el debate político-mediático del que el libro pues, que carece y lo hace con virtud, digamos, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, un poco ese, pienso que puede servirlo a él, ¿no? Pero antes, pues bueno, tengo que decir lo que es obligado y justo decir que es un libro pues magnífico, es un libro bien escrito, útil, es un buen breviario y que, bueno, por tanto, el libro cumple muy bien su papel. Aparte de las cuestiones, digamos, históricas y jurídicas generales, pues es una exposición redonda de por qué la amnistía no cabe en la Constitución del 68 y por qué como institución, digamos, ¿no? Y tampoco porque la ley del 2024 específica pues no cumple los requisitos, digamos, de excepcionalidad ni de singularidad por los que el Tribunal Constitucional no debería considerarla, ¿no? No debería aprobarla, ¿no? Y porque, en definitiva, esta ley un poco pues, choca, ¿no? Con la filosofía político-jurídica pues, que alumbró el Pacto Constitucional y, por tanto, va en contra pues, de la filosofía de democracia pues, en fin, contramayoritaria, representativa, ¿no? Y que, digamos, y más o menos despolitizada, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, pues, supone una regresión, ¿no? Un paso atrás, ¿no? Digamos, a lo que ha sido pues, el consenso en este país, ¿no? Dicho esto, quisiera detenerme pues, donde efectivamente el libro no profundiza, no se detiene, ¿no? Que es en el enorme debate político y mediático que suscitó la ley de amnistía, ¿no? Y que hoy en realidad está casi olvidada, ¿no? Por una actualidad que es, como siempre, pues, trepidante, ¿no? Y en ese sentido, pues decir que efectivamente este es un libro que no recoge y lo hace con acierto, pero no es un libro limpio, yo creo que llamado a durar, digamos, no tiene grasa, y en el que, si lo leen, pues ni tan siquiera aparece el nombre de Pedro Sánchez o de Carles Puigdemont, lo cual tiene mérito, digamos, ¿no? Por tanto, es un libro que va a trascender porque trasciende propiamente la ley del 2004, ¿no? Aunque efectivamente, digamos, es el objetivo, ¿no? Porque efectivamente lo que en su momento pues pareció, ¿no? Que iba a marcar toda esta legislatura, que es la ley de amnistía, pues ha quedado ya un poco en el baúl de los recuerdos, ¿no? En parte también porque las circunstancias políticas han acabado haciendo, ya voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Un poco para generar polémica, ¿no? Un poco han acabado haciendo, entre comillas, buena, digamos, la amnistía, ¿no? Tal vez como un mal necesario, a la vista de una parte de la sociedad, mayoritaria en Cataluña, de manera indudable, y también entre una parte de la sociedad española, por lo menos aquella que, digamos, apoya al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Esta es un poco, digamos, lo cual todo esto, que digo, no quita ni un ápice a la crítica y a los argumentos contra la ley de amnistía que yo comparto de pe a pa, ¿no? Pero que, en fin, yo creo que, digamos, hemos de ser también conscientes de ello, ¿no? Y esas circunstancias políticas que han sucedido, ¿no? Pues ¿cuáles son? A mi modo de ver, pues son tres, ¿no? En primer lugar, el hundimiento electoral del independentismo. En segundo lugar, el ascenso del socialista Salvador a la presidencia de la Generalitat y, por tanto, el hecho de que los separatistas perdían la mayoría absoluta que han tenido durante años en el Parlamento de Cataluña. Y, finalmente, el último elemento es que Puigdemont todavía no haya sido amnistiado, ni Junqueras, es decir, por tanto, digamos que Sánchez, ¿no? Pueda, incluso, ¿no? No él, pero digamos sí, digamos el entorno mediático, vender la amnistía como una jugada maestra, ¿no? Es decir, como un engaño, ¿no? A los independentistas, lo cual los independentistas también dicen, ¿no? Nos han engañado, ¿no? Nos han engañado, ¿no? Por tanto, esto, digamos, un poco, ¿no? Acaba, digamos, de suavizar, maquillar, ¿no? Edulcorar, ¿no? Pues una amnistía ominosa absolutamente, ¿no? Pero esta es un poco digamos, la evolución del debate político mediático. Otro elemento, a mi modo de ver, digamos, que está favoreciendo, ¿no? la admisión de la amnistía fue el hecho de que el gobierno la presentase como la continuación de los indultos. Y la campaña, pues,
digamos, durísima, ¿no?, que la oposición, PP y PSOE, PP y Vox lanzaron contra la amnistía, con argumentos que luego se han repetido sobre la amnistía, contra los indultos, que luego se han repetido contra la amnistía, que sí, evidentemente son válidos para la amnistía, pero que han llegado muy erosionados, muy deteriorados. Un debate, digamos, que ha llegado cansado, digamos, a la sociedad española, ¿no? Y por lo tanto que ha sido más difícil de entender y de juzgar, ¿no?, porque, digamos, la amnistía contraviene todos estos aspectos, digamos, de filosofía política, constitucional, etcétera, 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 ¿no? Claro, si en 2004 digamos, la opinión pública sobre los indultos pues ya no era tan negativa como en 2021, porque al final la sociedad española consideró que, bueno, que más o menos habían sido positivos, habían tenido un efecto benéfico, pues beneficioso, pues de alguna manera el paralelismo que ha lanzado el gobierno, pues es que efectivamente con la amnistía pasaría lo mismo, ¿no? Y que el tiempo, digamos, absolvería la amnistía y el tiempo la sociedad española amnistiaría la ominosa amnistía. Esa es un poco, digamos, yo creo que la reflexión, ¿no? Y en ese sentido creo que el último párrafo del libro de José Miguel es donde creo que está la clave un poco de todo, aunque dicho expresado por su parte de una manera mucho más educada, ¿no? Y lo mejor, por tanto, es el último párrafo. Dice en la página 162, dice: la amnistía produce un sentimiento jurídico encontrado. Se levanta sobre hermosos principios que invocan el perdón, la concordia y la generosidad. Lo hemos visto con el aparato de la clemencia desplegado durante la transición. Ninguno de esos principios está hoy presente de forma veraz en una sociedad política, la española, donde la invocación de las razones de Estado oculta frecuentemente la imposición de las razones de establo, de las que ya hablará Baltasar Gracián en el siglo XVII. Aunque no es un consuelo, simplemente, quizá todo nuestro azoramiento y desconcierto se deba a que no estamos preparados para una dosis tan grande de realismo político. Bien, donde José Miguel escribe realismo político, pues yo creo que habría que decir, digamos, cinismo. El cinismo, efectivamente, de Pedro Sánchez, ¿no?, que con una gran habilidad pues, ha sabido vestir, ¿no?, él y el aparato mediático, ¿no?, pues lo que era una compraventa definitiva de 7 votos en favor de una investidura a cambio del perdón de los delitos, ¿no?, cometidos en una ley de concordia y reconciliación, cuando ambas cosas pues, son mentira, ¿no? Los independentistas no han hecho nada por reconciliarse con la otra mitad de los catalanes, a los que violentaron con su procés, su ley de transitoriedad jurídica y el referéndum del 1 de octubre, y no ha habido tampoco pues, concordia, ¿no?, sino lo que ha habido en la sociedad catalana es un hastío, ¿no?, un olvido, un hartazgo de lo que fue el procés, pues también hay que dejar de formar parte de la conversación pública y privada en Cataluña. Esta es la realidad, ¿no? Por tanto, cuando se produce la amnistía, en realidad llega cuando ya nada quedaba, ¿no?, o muy poco quedaba de la tensión, efectivamente, que sí hubo, social y política intensa, ¿no?, con el procés, ¿no? Y por tanto hablar de pacificación, incluso como se ha hablado en los últimos meses, pues que en fin, era una broma, digamos, no había nada que pacificar ya, ¿no?, porque la pacificación pues se logró con el fracaso del procés, en buena medida con la implantación del 155, y con el paso del tiempo, cuando los independentistas se dieron cuenta en fin, que todo había sido en vano y que sus propios dirigentes les habían engañado, que fue un farol, o que no estaban preparados, o que era una pura lucha entre Esquerra y Junts, etc. En fin, digamos, hay muchas explicaciones, digamos, sobre el fracaso del procés, pero es evidente que nada de lo que les prometieron iba a ocurrir, ni que Europa reconocería, ni que bla, bla, bla. Por tanto, ya está. Es decir, cuando llega la amnistía, en realidad, cuando la tensión sociopolítica de Cataluña ya está desactivada o bajo mínimos, ¿no? Al contrario, yo creo que el mayor reproche que podemos hacer desde el punto de vista político, digamos, a los que confiábamos que efectivamente pues, acabase ocurriendo lo que ha ocurrido, es que la amnistía puso en peligro eso. Porque la amnistía lo que hizo, ¿qué fue? Reconocer en el pacto del PSOE con Junts, ¿no?, en Ginebra, pues que las razones del proceso existían, que los culpables era el Partido Popular y el maldito malvado Tribunal Constitucional, ¿no?, y por tanto que no había nada de que arrepentirse ni nada de que disculparse, y que lo que habían hecho, pues, en fin, era
fruto de una voluntad de discutir el futuro político de Cataluña, cuando efectivamente lo que se trataba, lo que fue el proceso fue de llevar a la secesión unilateral, ¿no? Por tanto, la amnistía, pues comprando el relato del separatismo, lo que puso en peligro fue eso, porque alimentó, premió al sector más irredento del independentismo, que era Junts, y perjudicó de manera evidente, como hemos visto en las elecciones, a aquel sector que, bueno, de alguna manera, pues, en fin, sí que había dado algunos pasos atrás, ¿no? De manera contradictoria, como siempre hace Esquerra Republicana y Oriol Junqueras, pero que efectivamente, pues, habían aceptado los indultos, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, yo creo que, si acaso, pues, lo que fue la amnistía fue un ejercicio de aventurismo oportunista, tan propio de Pedro Sánchez, ¿no? A diferencia de los indultos, que yo creo que hay que diferenciarlos, que yo creo que sí, que efectivamente, siempre lo he escrito, lo he defendido, creo que fueron oportunos, tuvieron unas consecuencias, digamos, positivas, y que son, desde su punto de vista, yo creo que bastante irreprochables, ¿no? Porque se dieron a personas que habían sido juzgadas, condenadas, habían cumplido 3 años de cárcel, ¿no? Y fueron unos indultos parciales, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues para muchos independentistas no fue, digamos, el plato de gusto, ¿no? Quisiera también referirme a la página 155, porque a partir de ella le plantearía yo pues, una pregunta final sobre finalmente la trascendencia, ¿no? de la ley de amnistía en relación al régimen político español, ¿no? Dice en la página 155: la ley orgánica supone una operación jurídica excepcional fundamentada en un ideal de justicia que pretende eliminar en el presente y por determinados intereses políticos las consecuencias de la aplicación pasada de normas penales vigentes. Ese desafío al monopolio jurisdiccional y a los efectos de cosa juzgada de las sentencias solo puede darse en periodos de transición política, impropios de una situación constitucional y democrática consolidada como pretende ser la española. Bueno, por lo tanto, yo creo que la pregunta, ¿no? que realmente nos viene a la cabeza es que, bueno, si es así, y por eso muchos creíamos que efectivamente la amnistía no era posible, ¿no? Y cuando, en fin, todos los partidos políticos constitucionalistas, ¿no? El PSOE, el ministro, decían que la amnistía no cada vez es imposible, no sé, ¿no? Eso que se repitió y que efectivamente creímos todos que sería así, que era un imposible, bueno, finalmente ha sucedido, ¿no? Y puede que el Tribunal Constitucional también la acabe dando como válida, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, si eso es así, si eso acaba ocurriendo, lo que tenemos que preguntarnos es hasta qué punto, pues en realidad no estamos implícitamente ante un cambio de régimen, ¿no? Porque si la amnistía solamente se da en situaciones de excepcionalidad, ¿no? Y se está dando, ¿no? Bueno, esto no nos lleva, digamos, a una reforma, ¿no? A una reforma no constitucional, pero sí a un cambio de régimen, digamos, ¿no? Entonces, es mi pregunta que te dejo para que luego la contestes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, la segunda intervención es la mía, que es más para valorar un poco la amnistía desde el punto de vista jurídico, etcétera, y de las aportaciones que hace Josu en su libro. En principio, es un tema que hay que enmarcar dentro de lo que es el Estado de Derecho y el imperio de la ley como una de las causas más. En España hemos sufrido como 2 grandes bloques, que es un poco lo que quería hablar, de la lucha por el imperio de la ley. Uno, que seguramente los mayores igual recuerdan un poco, que es un informe que hizo la Comisión Internacional de Juristas, una ONG dependiente de la ONU, que se dedicaba al estudio del Estado de Derecho en los años 60, pero que actualmente, como todas las ONGs de Naciones Unidas, se dedica al estudio de los derechos humanos como tal, ¿no? Entonces ha perdido esta variante, pero es un estudio que explica muy bien cómo funcionaba todo el franquismo, se hizo en el año 62, y coincidió con la época posterior a que se aprobaran las grandes reformas administrativistas que introdujeron el control de legalidad de la administración dentro del marco franquista a través de la Ley de Procedimiento Administrativo, del régimen jurídico del Estado y la introducción de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El informe, que es un informe bastante hecho, alguien quiera enterarse de cómo funciona el régimen jurídico del franquismo, podría leérselo perfectamente, se encuentra en internet con facilidad todavía el informe y es muy interesante desde un punto de vista cultural y general. Pero el informe venía a decir, sí, muy bien, digamos, tienen ustedes control de legalidad de la administración, pero carecen de Estado de Derecho.
Eso motivó varias cosas. Uno, que se aprobara un informe dentro del franquismo, digamos, tenemos Estado de Derecho porque tenemos ordenamiento jurídico, control de legalidad de la administración, etc. Y una serie de legitimidades. Claro, era el plebiscito armado del alzamiento, era el partido único, era unas legitimidades de origen que muchas veces no se conseguían explicar desde un punto de vista de las exigencias del Estado de Derecho, que era separación de poderes, incluirla, y incluir también una legitimidad de carácter democrático a lo que es el Estado de Derecho. Pero claro, en los últimos tiempos estamos como iniciando otra nueva etapa de lo que es el imperio de la ley dentro del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, está muy cuestionada la independencia judicial, no solamente por el nombramiento de magistrados, vocales del Consejo General del Poder Judicial, todas las reformas que ha habido, todas las comisiones de investigación sobre el lawfare, ¿no? En esto de considerar la persecución política por parte de los órganos judiciales, cuando en realidad es un poco al revés, etcétera, intentar convertir todo el proceso de la secesión en un conflicto de carácter político sin tener en cuenta los delitos que se van cometiendo en el camino, etcétera, demasiadas cuestiones. Pero en realidad, digamos, hay una politización de todo lo que es el intento de independencia judicial a través de múltiples reformas que vemos todos los días, pero para hablar de una en concreto, resulta que de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 9 han ocupado cargos públicos de designación por partidos públicos con anterioridad. Es decir, más del 75% de los jueces directamente han tenido una vinculación con una designación de cargo público anterior. Por lo tanto, ha habido una politización de la justicia bastante amplia, en el cual ya se cuestiona, no solamente desde ese punto de vista, sino también de una utilización partidista de las instituciones. Recuerden que la Junta Electoral ha condenado incluso al presidente Sánchez, a los ministros, etcétera, por hacer en los actos institucionales propaganda partidista. Basta con que sigan cualquier rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros para ver que no se habla de la acción del gobierno, sino que se habla de otros tipos de factores. Es decir, y sumemos un abuso de los decretos leyes para que no haya un proceso deliberativo a través del proceso legislativo, decretos omnibus y decretos heterogéneos, hoy mismo han presentado otro, etcétera, donde confunden diversos temas, etcétera, para obligar a votaciones de todo o nada. Es decir, como un asalto que en general, y ya no me meto en el control de los medios de comunicación, etcétera, radio, televisión, agencia F, etcétera, y tal, que estamos como en un momento como de cambio o de intentar articular algún tipo de estudio, digamos ya mucho más serio, etcétera, de cómo son las violaciones que constantemente se están articulando y que se están normalizando, que es lo peor. Y nos llega el tema sobre la tolerancia de los delitos cometidos durante todo el proceso de secesión en catalán, y que ha sido una evolución que ha contado bien Joaquín Coll, que ha tenido sus momentos, condena de los principales dirigentes, un indulto que no ha alcanzado, digamos, a la inhabilitación de los cargos públicos existentes, y la última fase, que es la ley de amnistía, que ha sido, digamos, como la piedra de toque, que con bastante razón decía es una ley que en su exposición de motivos ha legitimado todo el proceso de secesión y que es un punto culminante. Desde el punto de vista de la justificación de cuándo se comete una amnistía, en eso no ha cambiado. Tiene que haber como un gesto de reconciliación, de arrepentimiento y de volver a la concordia. Claro, en los indultos ya el Tribunal Supremo remarcó de que no había habido ni arrepentimiento ni intento de reconciliación. A pesar del voto en contra del Tribunal Supremo, que es una cosa necesaria en los indultos, pues se concedieron, etcétera, no se siguió el criterio. Y digamos, y actualmente, pues bueno, tenemos la necesidad un poco de analizar en qué se ocurre. Ha llamado la atención también Josu de Miguel bastante en su libro, etcétera, que no hay una competencia o una potestad para ejercer amnistía dentro de nuestra Constitución. ¿Es necesaria esta articulación constitucional de la competencia, etcétera? Pues bueno, la mayor parte de los constitucionalistas lo creíamos así, digamos.
pensábamos que no se podía aprobar ninguna ley de amnistía. De hecho, no se explicaba el tema, y si se explicaba algo, se explicaban las leyes de amnistía de 1977, como una cosa propia de la transición y de un momento, digamos, fundacional del nuevo sistema o del nuevo régimen constitucional que se articulaba en España. Y, como tal, nunca se explicaba, digamos. La Constitución, lo que sí que es cierto es que prohíbe los indultos generales como una categoría distinta de lo que es la amnistía, que sería un indulto que decreta el Ejecutivo con carácter general y no particular para las personas que han sido condenadas, etcétera, en algún momento. Esto responde a una tradición, bueno, que puede ya entrar Josu, a una tradición constitucional española, pero que en principio se pensaba con el argumento de que si está prohibido lo que es menos, una prohibición ad minus, puede ser también un articulado, una prohibición ad maiorem, es decir, que si no cabe el indulto general, tampoco cabe la ley de amnistía como un criterio mayor, porque es una normativa que aprueba el Poder Legislativo con carácter general y con un abanico muy amplio de posibilidades sin abarcar la necesidad de condena. El tema de la diferencia importante del indulto es que para aplicar el indulto hace falta, digamos, que haya sido condenado alguna persona mediante sentencia firme. Y que, claro, aquí tenemos pues los vecinos de Waterloo, ¿no? que en general no han pasado por ningún tipo de proceso y que en general sin la condena no podrían ser indultados. Eso, cada estado tiene su sistema, Por ejemplo, ayer hemos asistido perfectamente como Biden ha indultado a su hijo y a todo su gobierno por los posibles delitos por los que les puedan condenar en un futuro, al mismo día de hoy, donde Trump ha indultado a los 1.500 asaltantes que estaban condenados o en espera de condena en relación al asalto del Capitolio. Es decir, cada país tiene sus propias reglas, pero las nuestras, que ha sido un viaje muy lamentable en cuanto a amnistía, indulto, etc., y que está bien relatado con buen carácter dentro de lo que es el libro, pues tiene sus propias reglas, y en las nuestras pues no cabía la amnistía. Pero bueno, se aprueba la ley a pesar de este criterio, pues el gobierno decide negociar por un motivo concreto, que es la investidura del presidente de gobierno. No hay otro motivo, ¿no? Se nos escapa otros tipos de motivos, ¿no? Etcétera, y con muchas ventajas para lo que era, digamos, las personas que habían actuado dentro del proceso de secesión. ¿Por qué? Porque si hay una amnistía, no solamente se libran, digamos, Puigdemont, Comín, Ponsat y Rovira, ¿no? También se libraría, digamos, todos los posibles procesos que quedaban en medio, que en general estaban todavía realizando, de todos los cargos intermedios por defraudación, protección de datos, etc. Hay muchos delitos conectados a lo que es el proceso que en mayor parte a lo mejor no se pueden, digamos, tampoco ni amnistiar ni indultar. Pero bueno, entre medios se nos ha olvidado un pequeño detallito. En el año 22 se suprime el delito de sedición y se modifica sustancialmente el delito de malversación. El delito de sedición se sustituye por un nuevo delito, que es desórdenes públicos agravados, que para que pueda ser condenada una persona se exige que haya habido actos de intimidación o violencia. Para entendernos, los actos de intimidación o violencia lo hacen los soldados, nunca los generales. Y sin actos de orden, mando, etcétera, que no tendrán actos de violencia e intimidación, es muy difícil demostrar los otros tipos penales también. Y el de malversación exigía ánimo de fraude y apropiación del contenido económico. La mayoría de los delitos saben que hay que no ha habido un ánimo de que se hayan metido el dinero. Bueno, en realidad también el proceso tampoco no ha sido el proceso, porque el único caso que sacaron fue el de Unipost, que era el más evidente porque todos habíamos recibido nuestra fichita del censo electoral con la misma mesa con la que votamos todos los días. En cualquier caso la habíamos recibido en casa y había sido como un acto muy evidente de que se había producido pues una malversación de fondos públicos para pagar toda esa actividad, etc. Muy bien, estando así las cosas, no hay que olvidar este pequeño detalle. ¿Por qué? Porque actualmente yo estoy prácticamente seguro, incluso Llanera, cuando cambió su auto, lo hizo ya no por el de desórdenes públicos agravados, que lo veía
posible de aplicar, sino que lo hace por desobediencia, con una pena mucho menor, y lo hace por un delito de malversación, haciendo como un baile un poquito raro para intentar mantener como eran las articulaciones, etcétera, que yo creo que no sería muy revisable. En el mejor de los casos, yo estoy seguro de que si se pudiera detener ahora, yo que sé, a Puigdemont, no iría a prisión provisional, porque los delitos han bajado en gravedad exponencialmente. No pasaría seguramente ni un solo día aunque acumularan, etcétera, y que seguramente pues tampoco iría a prisión aunque se le pudiera aplicar con toda la normativa del Código Penal, etcétera. Este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque al no haber una articulación constitucional de competencia de amnistía, tenemos que examinar la ley desde el punto de vista del principio de igualdad. Los criterios generales yo supongo que los explicará Josu ahora más o menos, cómo se aplican, pero yo les quería llamar un poco la atención de que estamos ante una ley singular que excluye la responsabilidad penal de una ley general que es el Código Penal. Entonces, esta ley singular, para que tuviera algún predicamento, etcétera, requiere este paso intermedio de derogar la norma general. Si no derogas el delito de sedición, digamos, siempre quedará. Hay una doctrina muy importante en derecho administrativo desarrollada por García Rentería que se llama la inderogabilidad singular del reglamento, que todo el mundo sabe, pero para entendernos, un reglamento es una norma general, lo que no puede hacer la administración es que en el caso particular no lo aplique, entonces no lo puede derogar en los casos particulares. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si yo tengo el Código Penal, yo no puedo derogar mediante una ley singular, digamos, tampoco el predicamento, etc. Luego hay que llamar más la atención. Cuando comparamos una norma general con una norma singular, que Josu también ha entrado un poco, generalmente la norma singular es una especificación, es complementaria de lo que es la norma del Código Penal. Aquí estamos, cuando das una amnistía, es una norma excepcional, que se entiende que es contraria a los principios que rigen generalmente, etcétera, y que es como una cosa muy agravada. Desde el otro punto de vista, pues el segundo gran argumento, aparte de dejar lo que es el principio de igualdad, sería el tema de la separación de bienes como tal, porque estamos ante una ley de caso único que lo que busca es eximir o asumir competencias de carácter judicial a través de una ley. Berlusconi, que era un hombre que, como ustedes saben, sufrió varias condenas, etcétera, en una de sus múltiples condenas se le ocurrió, digamos, bueno, como me han condenado por este delito, derogo del Código Penal el delito correspondiente, con lo cual no me pueden meter en la cárcel. Y la sentencia llegó al Tribunal Constitucional italiano, que la ha declarado inconstitucional esa derogación. Y esto ya les digo para que mi pregunta para Josu, en relación a su libro, que siempre nos destinamos una vez, digo, ¿qué futuro le espera a la ley de amnistía? Y lo digo ¿por qué? Porque una de las cosas que se discuten es la inderogabilidad de la ley de amnistía. O sea, imagínense que hay un cambio de gobierno y a ver, ¿se puede derogar? Y si la derogáramos, ¿tendría algún efecto? ¿Sería retroactiva esta derogación de la ley de amnistía para poder volver a condenar? La respuesta es no, digamos. ¿Qué? Pero es un tema, digamos, como candente de que puede existir, al menos desde un punto. Y la otra sería, ¿qué efectos tendría en el hipotético caso de que al Tribunal Constitucional se le ocurriera declarar la inconstitucionalidad de la ley, cosa que no nos engañemos, ¿no? Digamos, después de haber visto el baile que hemos sufrido con el juez Macías, es un poco gracioso el caso, ¿no? Porque se le declara, digamos, se le obliga a abstenerse de la causa porque ha tenido conocimiento del asunto a través de unas discusiones en el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, la ponente es Laura Díaz, que también ha tenido conocimiento a través de los informes como directora general. O sea, es que es como muy gracioso, ¿no? Digamos, porque incurrió en la misma falta la que hace de ponente que el que hace... No tomaron decisiones, ¿eh? El caso del ministro, digamos, es distinto. ¿Por qué? Porque el ministro sí que era diputado y había votado la ley como tal y había participado en la selección. Y el segundo tema, si la declaramos inconstitucional, ¿tendría efectos esta sentencia para el caso? Claro, porque aquí hay una exención de responsabilidad, digamos, como acto, como tal. Por lo tanto, incluso la inconstitucionalidad, de acuerdo con un artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como hay un caso de exención de responsabilidad, no se la podrías aplicar. Por lo tanto, ha sido una batalla, digamos, desde el punto de vista maquiavélico de lo que es el Estado, alucinante. Porque, claro, derogas el delito de sedición.
no se puede derogar la ley de amnistía y si te la declaran inconstitucional no se preocupen que no les pasará nada, digamos, etc. Y bueno, y aquí ya dejamos al protagonista del libro, ¿no? Digamos, para que... Vale, gracias Juan Carlos, gracias a los dos. Bueno, lo primero agradecer a Club Tocqueville, a Josep María, una amistad entrañable ya de muchos años, todos los amigos que habéis venido y que muy feliz de estar aquí, también en Byron, rodeado con una magnífica intervención por King Cole, que ya conocía además de batallas cívicas en tiempos pasados aquí en Cataluña, y Juan Carlos, pues que fue mi catedrático, por así decirlo, en Autónoma, y que me rescató de un momento académico muy complicado, y bueno, pues en gran medida hoy estoy aquí por él. Sí que me hacía muy feliz que estuviera presentando el libro. Bueno, y no quiero alargarme demasiado, se han dicho ya muchas cosas muy interesantes, se han hecho algunas preguntas. Este es un libro que nace de otro libro que tendría que haber salido pero que no salió. Yo tenía un compromiso con Ateneca para escribir un libro sobre memoria y constitución. Pero, en fin, al final compré una biblioteca sobre memoria, pero no fui capaz de leerla. Allí sigue y en algún momento tendré que leer este tema. Pero lo que sí había hecho durante ese tiempo en el que yo había estado trabajando era leer mucho sobre transiciones democráticas, Alemania, Francia, sobre todo Italia, y tenía ya algunas cosas escritas. Una sobre la amnistía en la Grecia clásica y otra cosa sobre la amnistía durante la transición española. A eso se sumaba que yo he hecho, no me importa decirlo porque hay que ser transparente, un informe jurídico para una institución sobre la constitucionalidad de la amnistía. Y entonces, pues bueno, se juntaba un poco el hambre con las ganas de comer. Ya tenía yo un cierto material y les propuse a los editores de Atenaika pues escribir un libro sobre amnistía, y bueno, pues yo creo que la idea fue buena. El título me lo combatieron un poco, no quería que fuera este título, yo creo que el título está bien, es una ley para olvidar, que en gran medida, como nos ha dicho King, ya se ha olvidado, porque los acontecimientos se van sucediendo y ya prácticamente nadie se acuerda de la amnistía. Por eso me ha sorprendido enormemente que haya tanta gente hoy aquí. O sea, que alguien recuerde que hemos tenido una ley de amnistía. Bueno, eso por un lado. También les digo una cosa, que es una editorial pequeña que edita de forma maravillosa y que nos alegra mucho el corazón. Hay que comprar libros, porque bueno, uno pues puede ver muchas series, puede ver mucho la televisión, puede ir mucho al teatro, pero realmente cuando uno lee libros pues se cultiva y se hace culto. Así que siempre recomiendo lo mismo. Es un libro para hablar en el marco de una democracia constitucional. Yo no creo que se vaya a acabar la democracia española por la ley de amnistía, precisamente porque como es una ley para olvidar en los dos sentidos, tanto para olvidar unos hechos como para olvidar, porque es una ley bastante demencial, incluso en términos técnicos. La gente me dice que no, pero yo creo que técnicamente no está muy bien hecha tampoco. Entonces, es un libro que es para hablar en democracia, no pasa nada, se ha hecho una ley de amnistía, se ha combatido con buenos argumentos, hemos escrito libros, artículos, nos hemos movido, hemos publicado artículos en los periódicos y hemos tratado de incidir en la opinión pública por si pudiera tener algún efecto en la clase política. No hemos tenido mucho éxito. Ahora vamos a seguir escribiendo para ver si tenemos algún efecto en el Tribunal Constitucional. No creo que tampoco tengamos mucho éxito. Pero en democracia estamos para debatir y para dialogar y no para no tirar la toalla. Yo no creo que vaya a haber un cambio de régimen en España. Lo que está ocurriendo es pues, que el régimen está cambiando de piel, ¿no? Por así decirlo. En mi opinión, lo que está ocurriendo es que se acabó el consenso que insuflaba la transición y la Constitución y no hemos sabido sustituir ese consenso por otros consensos políticos constitucionales. El procés probablemente es un ejemplo claro, ¿no? Una consecuencia de la falta, por ejemplo, de acuerdo hacia dónde debía ir el Estado autonómico. Como no lo hubo, pues el Estado autonómico fue solo, o en gran medida dirigido por los nacionalistas, hacia un lugar que no era el deseable. Y hemos terminado con un libro sobre amnistía. Por tanto, acabado el consenso constitucional, que ha durado 20, 25 años, pues no hemos sabido sustituirlo por otro. Es un libro un poco de hallazgos y de ideas. Yo creo que los hallazgos son históricos, ¿no? La mayor parte de las cosas que no las he podido desarrollar demasiado porque, en fin, era un libro pequeño, corto, un breviario, pero, bueno, pues que no se había trabajado el tema de la amnistía en el 19, por ejemplo. Desde la primera amnistía formal que la da María Cristina en 1832
A la amnistía de 1977 yo he contado como unas 32. Son bastantes, tendría que hacer un estudio comparado sobre si en otros países ha funcionado la amnistía de la misma manera, pero hay algo que se nos había pasado a los historiadores del derecho, a los constitucionalistas y a los profesores juristas, ¿no? Y es que la amnistía ha tenido importancia relevante en el 19 español, en parte del 20 y sobre todo en la Segunda República. Un espacio y un tiempo constitucional que sigue ignoto para gran parte de nuestra asignatura, que se trabaja muy poco, pero que tiene claves muy relevantes para explicar un poco también el presente. 28 amnistías, ¿por qué? Bueno, pues porque estamos construyendo un Estado desde el punto de vista financiero, de la administración, de la justicia, la disolución de la corona, la pérdida de las colonias. Se está montando un Estado liberal con una nación en España y es evidente que haya tensión, ¿no? Los moderados tenían una visión, los liberales tenían otra, la corona, que era una familia, tenía otra, y los carlistas tenían otra muy distinta. Y eso abocó a muchas situaciones de tensión que yo en el libro catalogo pues, de sublevaciones cívico-militares, guerras civiles que hemos tenido, varias, y cambios de régimen. Y esas tres circunstancias hacían un uso bastante habitual de la técnica de la amnistía. Como mecanismo de suturación de un conflicto, pero también como causa del propio conflicto, porque ya me lo explicó Roberto Villa, al final el historiador me dice, Roberto, no, claro, es que los que se sublevaban terminaban pidiendo la amnistía como un derecho. O sea, había un incentivo a dar un golpe, exiliarte, sobre todo en la época isabelina, 2 años o 3 en París, esperar que ganara tu facción, que te exiliaras y volver a España. Hay un momento muy importante en la Segunda República, que es 1932, que es cuando se pretende ampliar la amnistía del 14 de abril de 1931 y también coger los hechos de la Sanjurjada. Y en ese momento Azaña sube al estrado y hace una cuestión de confianza del gobierno. Dice, no se puede aprobar otra amnistía en España en estas circunstancias. Dice, porque sería volver al 19. Dar por olvidado lo que ha ocurrido. Él no quería condenar a muerte a Sanjurjo, le conmutó la pena, pero él no quería mártires, pero tampoco quería la amnistía. No podemos hacer el ciclo constitucional de siempre en España. Golpe, sublevación, cambio de régimen, amnistía y vuelta a empezar. Eso es un mal de la historia constitucional española, lo dice así Azaña. Y es verdad que no se vota la ley, sale rechazada y el gobierno republicano del primer bienio se mantiene en el poder. Entonces, creo que eso es un elemento del libro que otros tendrán que estirar de él, ¿no? Alguien que quiera en el futuro estudiar sobre amnistías, clemencia, indultos y demás, que estaba el libro de Linde Paniagua y un poco lo que había escrito César Aguado, nuestro compañero, no había muchas más cosas, y tirar de ese hilo. Con respecto a si la amnistía tenía presencia constitucional en el 19, pues también he tenido hallazgos, porque es verdad que la Constitución de 1869 reconocía la amnistía como una ley especial. Las daba el rey, pero las tenía que conceder previamente el Parlamento a las Cortes mediante una ley especial. Y sorprendentemente me he encontrado que el proyecto de Constitución de Bravo Murillo del 52, que la Constitución non nata de 1856, que la reforma constitucional, la única del 19, que es el acta adicional de la del 45, incluyen la amnistía como potestad legislativa de las Cortes. Por tanto, no es del todo cierto que en el 19 los profesores, los políticos y los juristas no tuvieran ya la intuición de que la amnistía era una potestad constitucional diferenciada a la legislativa, y que en realidad era una especie de acto de soberanía, y que por tanto tenía que tener una previsión constitucional, no con límites materiales y formales, pero una potestad cuasi, insisto, soberana. Es verdad que la Constitución de 1876 no reconoce la amnistía y por lo tanto el legislador es libre para hacerlas, pero siempre hay que decir que la Constitución de 1876 es como una especie de paso atrás en cierto sentido, porque es una monarquía constitucional al uso donde el legislador es libre por completo de hacer lo que él crea bien, porque hay un pacto entre la corona y las Cortes. El único límite es la sociedad, la propia corona y la opinión pública. No tenemos jurisdicción constitucional. La Constitución del 31, sin embargo, sí incorpora la amnistía como potestad constitucional, con prohibición de los indultos generales, que era el jubileo de los delitos. O sea, meter a los lobos en el gallinero, decía Jiménez de Asúa, ¿no? Simplemente decir que las dos principales amnistías durante la Segunda República fueron, sin lugar a duda, causa del derrumbe del sistema político.
y de su deslegitimación. He tenido pocas dudas al volver a recuperar los textos y al leerlos. La de 1934 devuelve al directorio militar a Millán Astray y a Mola. Pues fíjense lo que logró esa amnistía. Y la amnistía del 36, que se hace por decreto ley en una... sí, claro, se hace por decreto ley por una diputación permanente y sin estar constituido el Congreso de los Diputados, a punta de pistola, como reconocen Gil Robles y como reconocen Niceto Alcalá Zamora. Uno de los amnistiados, que ahora no recuerdo el nombre, participó en el asesinato de Carlos Sotelo. O sea que las amnistías durante la República tuvieron una incidencia importante en el devenir de la propia Segunda República. Y creo, y esto es importante, que eso ya estaba un poco en la mente de los constituyentes del 77-78. Y esa es la razón fundamental por la que, en mi opinión, el constituyente, pese a que hubo 2 enmiendas durante el proceso constituyente a la ponencia, una de Morodo y otra de Llorens, para incorporar la amnistía como potestad legislativa, la ponencia lo rechazó. Y bueno, uno de los argumentos que se utilizan es, bueno, pero en fin, como un parlamento que la primera ley que hace en 14 de octubre del 77 es la amnistía, ¿cómo no va a pensar que en el artículo 66 de la Constitución, potestad de las Cortes Generales, no va a estar incluida la potestad de amnistía en el contexto general de la potestad legislativa? Pues hombre, obviamente porque se rechazaron las enmiendas. No me parece un tema menor, en tanto en cuanto también se hizo una enmienda para reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos, y se rechazó. Y ese es un argumento que solemos utilizar para decir que no cabe el derecho de autodeterminación en la Constitución española. Me parece que si hubo un rechazo explícito, por algo sería. Pero sobre todo, es lo que yo digo un poco en el libro, porque la amnistía del 77 es especialmente relevante para la legitimidad del sistema constitucional. Esta es una ley de la cual se habla muy poco en clase, apenas se explica. Es una ley que apenas ha sido estudiada por la doctrina y ha tenido muy poco análisis. Y sin embargo, para mí, después de estudiarla y después de estudiar y leer los debates que ocurrieron el 14 de octubre del 77, tan por la mañana en el Congreso, por la tarde en el Senado, me parece que es una ley que es condición de supremacía de la Constitución española, condición de legitimidad democrática. Es decir, sería una especie de ley constitucional. Y por supuesto, en cierto modo, inderogable, porque sus efectos ya no podrían modificarse. Me llama poderosamente la atención, no les quiero aburrir demasiado, que la misma mayoría parlamentaria que hace 2 años y medio aprobó una ley de memoria democrática, cuyo artículo 3 era relativizar y poner en cuestión la ley de amnistía del 77, diciendo que esa ley debería de ser reinterpretada de acuerdo a los principios del derecho humanitario, los crímenes contra la humanidad, genocidio, etcétera, etcétera. Esa misma mayoría que apela al derecho a la obligación o al deber del recuerdo y de la memoria, y que tan contrarias a esa ley del 77, que según se nos dice es una ley de punto final del franquismo, nada menos, esa misma mayoría es la que después aprueba una ley de amnistía. Es decir, que nos invita a olvidar el pasado más caliente, que es el de el procés separatista. No deja de llamarme la atención. Yo creo que ahí sí que se ha roto un tabú constitucional. El tabú es que no podía haber otra amnistía en la democracia española. O sea, que esta era la última. Cuando yo leo a Arzayus, a Xirinacs, a Rafael Arias Salgado, son unos discursos memorables que tendrían que estar en un libro. Yo simplemente los he reproducido en parte, pero eso debería ser un libro que debería darse en los colegios. Son unos discursos magníficos, donde da la sensación de que los parlamentarios constituyentes dicen: esta es la última. Esta es la última amnistía, la de verdad. No tendremos que darnos más los españoles, ninguna más. Se hizo un esfuerzo enorme. Digo esto porque una semana antes habían asesinado al alcalde de Galdácano y presidente de la Diputación de Vizcaya. Y unos días después de aprobarse la amnistía, 2 o 3 semanas después, volvió a tentar la ETA. Entonces se hizo un esfuerzo enorme por sacar adelante esa amnistía que hoy está puesta en cuestión. Una cuestión más para ir un poco acabando, y si quieren que ustedes pueden hacer las preguntas que consideren.
los problemas constitucionales de esta amnistía. Bueno, la tesis fuerte que yo mantengo en el libro es que, al igual que en otros países en el derecho comparado e incluso en nuestro derecho histórico, debe de incorporarse en la Constitución la facultad de hacer amnistías. Y de hacerse con unos límites. Que yo creo que no se va a hacer porque es imposible, no hay ninguna mayoría, no hay números nunca en España para hacer reforma constitucional, por esto que he dicho antes de que se ha roto el consenso y estamos muy polarizados. Ya hacer propuestas de reforma constitucional es un poco absurdo, habrá que ir tirando con lo que se tiene. En mi opinión, hay ahora mismo una época, vivimos un tiempo en el que parece que el legislador lo puede todo. O sea, estamos verdaderamente en una época no contramayoritaria, sino contraminoritaria. Yo lo he explicado varias veces, en distintas intervenciones. Tengo la impresión de que la realidad del populismo es una realidad en la cual a la mayoría no se la pueden poner límites. Y a los que han hecho esta ley no les parece en absoluto razonable que el propio Tribunal Constitucional pudiera hacer una sentencia contraria a la ley. Desde luego, descarto lo que me ha dicho Juan Carlos, sería una declaración de inconstitucionalidad sin nulidad y sin efectos hacia el pasado, y eso permanecería porque no sería una aplicación retroactiva, ¿no? De una sentencia, y las propias previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permiten hacer eso al Tribunal. En mi opinión, el problema fundamental es que no hay una habilitación constitucional, es decir, que entre las potestades de las Cortes, que está el control al Gobierno, el hacer leyes, la facultad presupuestaria, pues bien, dentro de la facultad de hacer leyes no estaría incluida la potestad de amnistía. Precisamente porque creo que es más bien una potestad de soberanía, o es un acto de soberanía. He tratado en el libro, y esto sí creo que es importante, de hacer un pequeño diccionario de la clemencia, donde hago, evidentemente, diferencias conceptuales con la despenalización, con los indultos de los que se han hablado, con las amnistías fiscales, y lo más parecido a una amnistía es una despenalización. Más parecido, en efectos. Sin embargo, la despenalización, que va hacia atrás, evidentemente, y por lo tanto sirve para los reos que han sido condenados por esas normas despenalizadas, entiendo que la despenalización tiene una ventaja sobre la amnistía, y es que es general. No se aplica a unos determinados delitos o a un grupo de personas en concreto, como es el caso. Sobre estas cuestiones, simplemente decir, el concepto de amnistía. Yo he tenido muchos compañeros que en el momento en el que se hizo la regularización fiscal de 2013 clamaron contra esa amnistía porque era inconstitucional. Vulnera el 31 en relación con el 14. La igualdad de los españoles, la igualdad tributaria. Bueno, pero es que el problema es que las regularizaciones tributarias no son amnistías. Porque no perdonan ningún delito en principio, porque no los conocen. Digamos que es un pacto entre el Estado y los declarantes de un patrimonio a cambio de una cantidad. Pero que yo sepa, el decreto ley de 2013, que fue anulado por ser un decreto ley, fue declarado inconstitucional, mejor dicho, dejaba vigentes todos los procedimientos administrativos sancionatorios y todos los procedimientos penales, por lo tanto no podía ser una ley de amnistía. Hemos tenido una cantidad de compañeros importantes que señalaron que en aquel momento aquella ley era inconstitucional, pues son los mismos que ahora nos dicen que esta ley del procés es constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que también la academia tiene que hacer una especie de reflexión, yo también, ¿no? Sobre nuestra neutralidad y, en fin, sobre nuestro papel en la sociedad, sobre todo cuando hablamos a la sociedad y escribimos sobre determinadas normas y sus efectos en la realidad. Una cosa importante también, cuando llegamos a 1931, la amnistía ya tiene un carácter institucional. Bueno, una institución podríamos decir que es una especie de forma jurídica que es reconocible por algunas características fundamentales. En 1931 ya se sabía que la amnistía solo la podía hacer el legislador, que no podía amnistiar los delitos perseguibles de parte, injurias, calumnias, que no podía ser condicionada a un juramento ideológico, porque era habitual en el siglo XIX hacer amnistías y, sobre todo a los carlistas, ¿no?, hacerles jurar la lealtad a Isabel II, o a la Constitución, ¿no? Eso ya no es posible. El intercambio de tu conciencia por los delitos, eso tampoco ya sería posible en 1931. Pero en 1931, y también en el 76-77, se tenía también claro una cosa.
la responsabilidad civil no podía quedar amnistiada. Llamo la atención sobre esto porque el legislador alegremente ha amnistiado la responsabilidad contable. Pero la responsabilidad contable es una subespecie de la responsabilidad civil. Lo sabe todo el mundo. Yo no lo sé, porque no soy un experto en derecho jurisdicción contable, ¿no? Pero es muy evidente que ahí no hay una sanción a una persona, sino que lo que hay es una acción de regreso de una cantidad que tú has malversado frente a... y que los afectados somos la sociedad, los ciudadanos. Pues eso es lo mismo que una responsabilidad civil que es ya desde el siglo XIX y parte del XX inamnistiable. Por eso me sorprende mucho, bueno, no me sorprende, que esta ley de amnistía se haya atrevido con la responsabilidad contable. Porque, insisto, es una subespecie de la... yo no soy experto en jurisdicción contable, insisto, pero a los alumnos se lo explico así. No es una jurisdicción penal, no es un castigo a la persona en concreto, no. No tiene una naturaleza subjetiva, sino que es objetiva. Tiene usted que devolver lo que ha malversado, porque hay un daño al conjunto de la sociedad. Pues bien, esta amnistía... Creo que el Tribunal Constitucional lo tendría fácil con esta ley. O sea, no creo que tendría que exprimirse demasiado el cerebro para declarar su inconstitucionalidad, pero yo creo que en el ánimo de todos los presentes aquí, desgraciadamente sabemos que no va a ser así. Y además ya sabemos más o menos cómo van a ser las votaciones e incluso hasta los votos particulares. ¿Dónde veo yo el problema? Y voy terminando. En que si, a diferencia de la Constitución de Italia, de Austria, de Francia, de Grecia, de Portugal, de Colombia, de Ecuador, de Argentina y de tantos otros países que tienen reconocida la potestad de amnistía en la Constitución, si a diferencia de esos países el Tribunal Constitucional decide que el legislador, las Cortes Generales puedan hacer amnistías, veo muy difícil que los argumentos sobre separación de poderes y vulneración del principio de igualdad prosperen. Yo lo he hecho con toda mi buena intención y con todas mis capacidades, pero cuando se atribuye una potestad tan grande a las Cortes, eso quiere decir que puede romper el artículo 14 de la Constitución y la igualdad de todos los españoles. Es así, de sencillo, no tiene... Aún y todo, lo que señalaba aquí era clarísimo. ¿Cómo podemos decir en 2024 que se va a resolver un conflicto que está ya absolutamente liquidado y acabado? No hay ningún conflicto. Y en todo caso se confunden los fines con los medios, porque si se trata de devolver el conflicto a la sociedad, hay que recordar que era un conflicto secesionista, que no se trataba de la ley de cultivos de 1934, y mira la que se montó por una ley de bases del Estado, que no se trata de, no sé, un nombramiento de un magistrado para el Tribunal Nacional, no, se trataba de un proceso de secesión, y yo sinceramente creo que eso no se puede devolver a la sociedad, porque en España la discusión sobre la secesión, hombre, no es que esté prohibida, pero que está clarísimo que no cabe en el sistema constitucional. Algunos dicen que ni mediante el mecanismo de reforma. Por lo tanto, devolver a la sociedad, ¿qué pretenden con la amnistía? No entiendo muy bien. Por lo tanto, ya la propia idea de que hubiera una excepcionalidad política que precisara la aparición de la ley o la aprobación de la ley de amnistía cae por sí misma. Un último detalle, la separación de poderes. La Comisión de Venecia nos dice, no vulnera la separación de poderes porque actúan los jueces. Claro, naturalmente, pero esa no es razón para decir que no vulnera la separación de poderes. Yo creo que vulnera la separación de poderes porque lo que se llama la amnistía impropia, que es la amnistía de los delitos ya consumados, condenados y con sentencia firme, rompe con el principio de cosa juzgada. Que eso sí es un principio constitucional que no se puede cargar al legislador, en mi opinión, ¿no? Que es un poco la capacidad que tiene el Poder Jurisdiccional a los jueces de llevar a la realidad la aplicación del derecho de manera ya definitiva e irreversible. Bueno, pues cierro aquí y bueno, pues amnistía, una ley para olvidar. Qué paradoja, termino pues por lo que he dicho antes, que en tiempos memorialísticos, ¿no? O de una memoria tan selectiva, se nos obligue por ley a olvidar algo tan cercano. Nada más y muchas gracias.
Si les parece bien, abrimos un periodo de debate, ¿no? Si alguien tiene ganas de preguntarle al autor lo que considere oportuno. Sí, por favor. La pregunta es muy sencilla, ¿no? Hablemos lo que estamos diciendo, que la amnistía se ha olvidado. Yo no creo que se ha olvidado. Lo que pasa es que se han sumado tantas otras cosas que, claro, ya es muy difícil darle prioridad. Lo que piensa la ciudadanía: ¿para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve la Constitución? Eso es claro, estas preguntas, ¿eh? ¿Para qué sirven las leyes y para qué sirve la Constitución? Y lo único que le molesta a la gente es que nos traten por idiotas, que es lo que está sucediendo. Por eso la amnistía, hubo otras cosas, que, bueno, ¿qué va a venir? ¿Qué va a llegar dentro del poco? Si una persona dice, pidan perdón o disculpas a este señor porque no han encontrado nada en su móvil, mensajes. Me están llamando idiota, imbécil y todos los adjetivos que se puedan aplicar. La conversación de los ciudadanos, estamos comiendo, amigos, familia, ¿para qué sirven las leyes? ¿Para qué sirve la Constitución? No, yo estoy completamente de acuerdo. Como he dicho antes, la amnistía no acabará con la democracia española, pero contribuye al deterioro, por esto que decía el profesor Gavara, de deslegitimación del Estado de Derecho. Es decir, la idea básica de que las leyes han entrado en una lógica absolutamente contractual. Es decir, que todo lo que se acuerda en el Congreso de los Diputados, en gran medida, se hace a cambio de algo. Y eso hace perder el sentido general de las leyes, eso debilita mucho el principio de igualdad, eso contribuye a destruir la separación de poderes muy claramente. Y le entiendo perfectamente. Esa es una desvalorización y una deslegitimación que no vamos a ver hoy, pero que vamos a ver más adelante, cuando las normas y el ordenamiento jurídico ya no sean vinculantes para las personas. Entonces sí que tendremos un problema. Y eso ya es algo que los que hacen esto se les escapa porque necesitan de manera inmediata aprobar cosas en las Cortes para seguir manteniendo pues, una coalición de gobierno, es así de sencillo. Y de dramático también en cierta medida. Luego pensar que los precedentes que estamos creando actualmente van a perdurar en el tiempo y habrá cambio de régimen en algún momento, ¿no? Y que luego no se quejen cuando venga a lo mejor un partido trumpista aquí y empieza a aplicar los mismos principios que se están aplicando ahora, ¿no? Que eso va a ser terrible, digamos. Desde un punto de vista, aquí se ha vivido un periodo en el cual se consiguió estructurar un Estado social y democrático de derecho, tal como exigía la Constitución, que ha perdurado, no sé, unos 40 años. Y que en los últimos, desde los últimos 17, cuando se ha entrado a la lógica esta contractualista, pactista, no sé qué, pues se ha articulado de mala manera o se ha solucionado muy mal. Pero es un fenómeno de los últimos años. Ricardo García. Bueno, muchas gracias, ha sido muy ameno, gracias a los tres. Una pregunta muy sencilla, desde luego de formular. A raíz de lo que los tres habéis dicho y de cosas que uno va viendo, ¿se puede afirmar que vivimos en un Estado constitucional? Que a mí no me importa que... No, digo, es que yo soy profesor de la facultad y en primero enseño a mis alumnos, con permiso de mis amigos constitucionales, bueno, el Estado constitucional, el sometimiento de toda la actividad, no solo los ciudadanos, sino del Estado, a normas. Y a mí no me preocupa que el gobierno, el Parlamento apruebe una ley inconstitucional. A mí lo que me preocupa es que no haya un tribunal en el que yo pueda confiar de en que van a hacer valer la Constitución. Y la pregunta es muy clara y enlaza con la de este señor. ¿Vivimos en un Estado constitucional? ¿Sí o no? Es decir, ¿cómo responden los que saben del asunto? Y ya puestos una segunda pregunta de otro tipo, pero parecida, y me callo. ¿Vosotros creéis que la izquierda tiene todavía, digamos, algún problema con el derecho? En el sentido de que ¿no creéis que la izquierda sigue teniendo la idea, la filosofía esa de la sospecha
Porque a diferencia de lo que dice este señor, muchos amigos míos, vamos a decir de izquierdas, catalanes y no catalanes, bueno, la respuesta es, bueno, la ley de amnistía, y la respuesta, bueno, ¿y qué pasa? Ya se sabe el derecho. Tiene que ver algo, una pregunta con la otra, es decir, hasta que la izquierda no asuma, digamos, la legitimidad del derecho como instrumento, digamos, de control social igualitario, ¿será viable un Estado constitucional? Bueno, a lo primero te voy a responder de una manera muy sencilla. Yo paso verdaderos apuros todas las mañanas cuando tengo que ir delante de mis alumnos. Entre apuros y vergüenza. Porque si yo tengo que aplicar el decreto ley y sé que se está haciendo fraude constitucional con los decretos leyes prácticamente todos los meses, ¿qué explico yo sobre eso? Si tengo que explicar el Tribunal Constitucional y tengo que explicar que los magistrados tienen que tener unas características constitucionales porque lo manda el 159, ¿no? Y no las cumple casi ninguno, ¿qué les puedo explicar? Si les explico cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial, Ricardo, ¿qué les puedo explicar yo de eso? Te estoy diciendo que me estoy quedando sin asignatura. Si les explico el Estado autonómico, ¿por dónde empiezo? ¿Por el 155? ¿O les intento explicar durante, no sé, 6 meses lo que es el sistema de distribución de competencia en España que no entiende nadie? No entiende nadie. Eso no es un Estado constitucional. Vamos, no me malinterpretéis, pero tenemos serios problemas para seguir siendo un Estado constitucional viable. Y la segunda pregunta es clarísima. Claro que hay una sospecha, porque de toda la vida la izquierda ha sabido que el derecho forma parte de la superestructura. Cuando tú tienes las constituciones de los países del este, de los tiempos gloriosos, veía que las constituciones se declaraban no normativas, se declaraban así. Estas constituciones no son vinculantes. ¿Por qué? No, pues porque lo que tiene que cambiar es la infraestructura, por tanto la política y la economía. Y después el derecho es un mero reflejo, no importa nada. El derecho es un medio para llegar a un fin, ya está. Eso es así y no hay mucho más que añadir, vamos, lo tengo clarísimo. Por eso, cuando yo mismo pensaba, bueno, la teoría crítica constitucional, ¿no? La teoría marxista de la Constitución, pero cualquier marxista lo primero que hace es negar la Constitución, porque es la sacrificación sacralización más bien del mercado, de una situación, de un estado de cosas, vamos, es que va de suyo, eso lo tengo muy claro. No sé si tiene que ver algo con los de ahora, porque los de ahora yo marxistas no creo que sea, pero yo por apuntar ideas. ¿Alguna cuestión más? Sí, a mí me gustaría plantear un tema relacionado con lo que era la última intervención y lo haré a partir de una frase del libro que no se ha hecho referencia hoy. En concreto, la página 162, el autor, bueno, lo he adquirido hoy, no lo he leído todo. En cualquier caso, página 162, la reaparición intempestiva de la amnistía sería la expresión más clara de que la democracia española ha vuelto a fracasar. Esta frase está en el libro. Por un lado. Por otro, un artículo del 15 de marzo del 24, el mismo autor del libro decía en El Mundo, las amnistías, tengo la referencia por si dudan de mí, las amnistías al margen de su constitucionalidad se justifican al final por su funcionalidad y no son por sí mismas valiosas. ¿Hasta qué punto, teniendo en cuenta esta frase que me permitido leer, esta otra, y el hecho de que, y lo he dicho aquí, la amnistía delincuentes que protagonizaron un golpe de Estado separatista? No se ha mencionado, hasta ahora no se ha mencionado el término golpe de Estado. Evidentemente lo podemos esperar al régimen actual a que lo utilice, pero en cualquier caso no conviene olvidarlo. En España es la segunda vez en estas 4 últimas décadas que se produce un golpe de Estado. El primero no hubo amnistía, en esta ha habido amnistía. Se ha dicho aquí de que quizás no estemos en un cambio de régimen, cosa que es un tanto contradictorio con la frase que me ha permitido leer del libro. Y por el quehacer diario prácticamente de la banda delincuente que les gobierna nuestro país.
Quizás a ustedes les pueda exagerar el hecho de que haya utilizado el término banda delincuente, pero nunca creo yo más oportuno utilizarlo teniendo en cuenta la última ley de protección de los derechos fundamentales. Si no recuerdo mal, esta ley del PSOE o SOEZ, más bien habría que decir, que han presentado, que en definitiva es un indulto anticipado de los delitos de la banda malhechora. Y a propósito de la banda malhechora, usted en su libro, que por cierto, con el debido respeto, la amnistía, una ley para olvidar, yo creo que es una ley para no olvidar nunca, porque es el eslabón hasta ahora más sólido de un efectivo cambio de régimen. Usted en su libro al principio reproduce una frase de mi bien apreciado Baltasar Gracián: razones no de Estado, sino de establo. Es una frase fuerte, sin duda alguna, porque la pregunta es: ¿a qué nos referimos con establo? Ya está. Ah, vale. No, pues, no, sí, tiene usted toda la razón. Es un fracaso democrático porque pensábamos que no teníamos que hacer más amnistía. Ese es el fracaso fundamental. O sea, es decir, que cuando se hizo la del 77, fíjese, he estado buscando para venir un detalle. En las conversaciones del gobierno de Felipe González en Argel con ETA no se habló de amnistía. Lo he estado buscando, ¿eh? Era una cosa un poco procedimental. En las conversaciones con ETA, tras la tregua de Lizarra, tampoco se habló de amnistía. Y yo fíjese que crecí en un entorno en el País Vasco donde debajo de mi casa había una pintada que ponía Persoa Calera, amnistía Osoa. Yo desde muy pequeño tenía una noción de lo que era amnistía, no sabía muy bien, pero allí estaba muy presente. Creo que incluso hasta en el País Vasco, en estas últimas 4 décadas, nadie ya hablaba ya de amnistía. Y desde ese punto de vista, vamos, lo suscribo. La democracia no se acaba, pero es un fracaso democrático haberla tenido que hacer, vamos, o haberla hecho sobre todo por los motivos tan espurios. Y evidentemente la cita de Baltasar Gracián va por ahí, porque no son razones de Estado sino de establo, es decir, cambiar 7 votos por una investidura a cambio de una amnistía, lo que al final está en el fondo de todo esto. Quiero decir que quizá el drama del libro, y eso usted seguramente lo va a ver muy claramente, es que después de todo era simplemente 7 votos para una investidura todo lo que tiene que ver con la amnistía, lo que hemos escrito, en fin, los efectos de la ley, la venida de la Comisión de Venecia, al que nosotros estemos aquí. O sea que sí, puede ser considerado un fracaso. Pero vamos, que no lo veo muy contradictorio pese a todo. Pero gracias por los apuntes. Sí, si me permites. Sí. No, simplemente es añadir que efectivamente no solamente se amnistía un golpe de Estado, una dictadura secesionista, sino que además la amnistía deslegitima la intervención del rey el 3 de octubre, cuando ordena a todos los poderes del Estado poner fin a esta intentona y a la actitud desleal de las autoridades de la Generalitat, ¿no? Por lo tanto, la amnistía en ese sentido también pues deslegitima el papel del rey, ¿no? Y hay otro elemento, otra reflexión sobre, en fin, que nos lleva un poco de pesadumbre, de tristeza, y que pone de reflejo cuán débil es la democracia, ¿no? La democracia constitucional, es haber asistido pues un poco a cuántos opinadores, medios de comunicación, ¿no? Que hasta el día antes habían dicho que la amnistía no cabía de ninguna manera, ¿no? Pues como muy rápidamente, de repente, pues si cabía, si era fantástica, iba a resolver la concordia. En Cataluña había un incendio que los indultos previamente ya habían resuelto, recordemos, ¿no? Es decir, efectivamente yo los apoyé, pienso que efectivamente fueron útiles. Por lo tanto, creo que ya habían resuelto los indultos, no los habían resuelto, ¿no? Había que hacer algo más, pero obviamente se había suprimido el delito de sedición, ¿no? Sin dar una alternativa a lo que fue pues un golpe de Estado postmoderno, digamos, ¿no? Es verdad, porque la sentencia del Procés tenía el problema de que no había ningún tipo penal que realmente describiera lo que había ocurrido en Cataluña, ¿no? Es decir, la rebelión no cabía porque no había, digamos, violencia suficiente, ¿no? Y la sedición pues quedaba corta, en fin, ¿no? Hacía falta una reflexión. El propio Pedro Sánchez
tiempo atrás había dicho que había que readaptar el Código Penal a lo que había sucedido, ¿no? Pues cuando en las elecciones aquellas, digamos, en la que quería traer a Puigdemont de la oreja a Cataluña, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no solamente, digamos, lo sucedido, pues pone en cuestión, ¿no? Pues, en fin, reformula, ¿no? El modelo de régimen o lo que sea, sino que además nos dice cuán débil es la democracia, porque aquellos que confiamos, que también eran valedores desde sus tribunas, desde tal, efectivamente, de que la amnistía no cabía por tantas razones que se habían esgrimido, pues rápidamente cambiaron de posición, ¿no? Y como todo un partido socialista, excepto algunas figuras importantes, ¿no? Históricas, pues también, ¿no? Pues rápidamente, pues, en fin, se alineó, ¿no? Con las tesis gubernamentales, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que la preocupación es enorme sobre el futuro por lo que pueda pasar, ¿no? Muy bien. Más palabras, sí, y luego usted, sí. Sí, puede hablar, ¿eh? Bueno, Sí. a colación de todo eso, un poco el resumen de lo que usted decía de los 7 votos, al final, por 7 votos está pasando todo lo que está pasando a nivel jurídico, a nivel de transformaciones, que básicamente la transformación fundamental está en la Moncloa, para sí mismo y para su familia. Este es en realidad el corolario que podemos sacar a nivel general, ¿no? Y esta deriva que está llevando tanto a nivel jurídico, que es exprimir los decretos leyes al máximo para su propio beneficio, ahora resulta que nos estamos encontrando que ya está tocando un tema económico, aquello de la contabilidad, en fin, intentar meterse claramente y abiertamente con lo que son las empresas del IBEX. Con esta deriva y este intento de hacer decretos o efectos retroactivos para blindarse su entorno y básicamente su familia de posibles consecuencias jurídicas a futuro, si es que sale adelante esta propuesta siniestra, ¿cómo ven realmente el futuro que tiene pinta de chavismo, tufillo, no precisamente democrático, que España siga siendo una democracia o no? Evidentemente va a depender de todas estas cuestiones, cómo se ventilen y cómo se resuelvan. ¿Qué opinan respecto a por dónde derivará todo esto y si hay alguien que le ponga el cascabel al gato para parar esta deriva que no se le ve fin? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Quién le puede parar los pies? ¿Qué institución? ¿El sistema democrático por sí mismo? ¿Unas elecciones? ¿Los partidos de la oposición, que no se les ven y se les espera, más allá de 4 eslogans en la televisión, o 4 cabreos, o los WhatsApps, o los grupos? No se ve ninguna manifestación. El cabreo general de la gente es general y auténtico, pero estamos todos desunidos, pero muy cabreados. Pero nadie sale a la calle, nadie hace nada, porque al final, ¿cómo se puede ventilar esto? ¿Cómo se puede cambiar esto para mantener perfectamente el sistema democrático y que sigamos viviendo en convivencia, en concordia y de buenas maneras? Es que no lo veo. Dos cosas muy sencillas. Déjame hacer sí. es que tenemos que hacer una última pregunta y ya contestas las Sí, dos. vale, sí, sí. Lo único que quería decir es que además de lo que ha dicho Joaquín Coll, que la ley de amnistía esta deslegitima lo que dijo el rey el 3 de octubre, también un poco hace inútil todo el trabajo del Tribunal Supremo durante 1 año o 2 años, no recuerdo, que duró el juicio del procés, que se retransmitió directamente en televisión, en fin, que fue una cosa, o sea, muchas horas de trabajo, mucha dedicación y tal, y que fue inútil, no servía para nada porque no hubo delito, no pasó nada y tal, y más se concede cuando ya no hacía falta porque el procés estaba desactivado, que además además también deja como, hace inútil todo el trabajo del Tribunal Supremo. Bueno, un par de cosas nada más. La primera pregunta es muy sencilla y utilizo al rey. El rey estuvo en Paiporta el otro día en una situación muy difícil. Alguien le dijo, hay que echar al gobierno, vivimos una democracia. Las elecciones están para algo. O sea, es así de sencillo. Si las cosas no funcionan bien de determinada manera, habrá opinión pública, habrá control social, protestaremos, hablaremos, estaremos en redes sociales, unos en unos, unos en otras, ¿no? Pero al final, el asunto de las elecciones, eso es importante. Lo segundo es que, a un matiz, a ver, que a la gente entró a la cárcel, cuidado, quiero decir, no tanto como debieran, o cada uno podría pensar cuánto,
Pero yo tengo absolutamente claro una cosa, el procés, si tuvo en algún momento un segundo, un único segundo de prosperar, se acabó el día que los Jordis entraron en prisión. Y se acabó. O sea, que la prisión ha hecho su trabajo en Cataluña, ¿eh? Siento decirlo, pero igual alguien se me enfada, o igual alguien si vengo otro día me pega, pero... No, pero es que es así, o sea, es decir, no pensemos que esto ha salido gratis. Los que han tenido responsabilidad contable han estado hasta aquí, y siguen estando, porque todavía no se les ha eximido absolutamente la responsabilidad contable, y ha habido personas que han estado en prisión, más o menos. O sea, que el trabajo supremo no fue en balde en absoluto, como el del TSJ, como otros muchos, como el del 13, como otros tantos. Por aquí la amnistía hace ver como... Sí, claro, es una... O sea, es decir, la amnistía es el olvido de todo eso. Por eso digo yo que es un acto legislativo tan potente y tan soberano. Pero con respecto al procés, no hay que olvidar que aquellas medidas que tomaron fiscales, jueces de instrucción, etcétera, etcétera, tuvieron un efecto. Que en un momento determinado los poderes públicos estaban completamente desorientados, el gobierno no sabía qué hacer, el rey por un lado y los jueces por otro pararon un proceso de secesión. Que no sé si habría tenido éxito o no, desde luego no estoy nada de acuerdo con eso que dice el Tribunal Supremo, que fue una ensoñación. Bueno, cuidado, cuidado con las ensoñaciones, que yo estaba aquí, nosotros estábamos y no teníamos ninguna sensación. Y, por lo tanto, el derecho penal hizo su trabajo. ¿Que ha quedado desacreditado? Pues claro, sí ha quedado desacreditado, pero gracias al derecho penal, seguimos viviendo en un estado, voy a decir, medio constitucional. Lo malo es que hoy no estoy seguro de que recibiría ni las mismas penas, no, ni la este misma es el problema, efectivamente, este es el problema. Si os parece, el presidente del club Tocqueville nos quiere dirigir la palabra ahora para finalizar el acto. Yo solo os quiero acabar agradeciéndoos vuestra presencia esta tarde, la de todos ustedes. Yo creo que ha sido una tertulia muy amena, donde han salido temas que están en el libro de una profundidad jurídica, pero tratados de una forma, yo creo, muy divulgativa para un público muy amplio, aparte de las consideraciones de la génesis histórica y de la génesis del propio Estado constitucional actual, que están muy bien tratadas. Y después, incluso con elementos curiosos de datos que te has molestado en tomar, de cuántos fueron liberados en cada indulto y en cada amnistía desde el 75 hasta el 77, porque la ley de amnistía fue la última, la más vistosa, pero la que a menos afectó, porque había afectado más a del 75, 2 días después de la coronación del rey, y ya en el 76 el primer gobierno Suárez, etc. Pero bueno, yo creo que esto está perfectamente descrito en el libro y vosotros lo habéis explicado muy bien aquí. Yo solo quiero un comentario sobre el tema y luego una despedida. Decíais que si tendría sentido o no la derogación. Es evidente que la derogación del texto normativo no puede tener ningún valor porque no es derogable. Pero yo sí creo que el preámbulo es derogable. Y yo sí creo que esto habría que hacerlo porque el preámbulo tiene una narración de lo sucedido, no solo en la clave que se decía aquí, sino de esto que ahora está de moda decir, de un relato en el que cuenta lo que ocurrió tal y como lo han contado los nacionalistas. Y por tanto, el ajuste de la realidad es necesario, porque esto no fue lo que realmente ocurrió, lo que cuenta el preámbulo que sucedió. Y al menos simplemente esto. Gracias por participar, y el próximo acto del Club Tocqueville tenía que ser este viernes, el seminario de pensamiento político en la Facultad de Derecho, dedicado a Bernstein, con el profesor Josep Baqués, pero ha tenido un problema de salud que ya se está superando, pero que no le permite estar el viernes con nosotros. Por tanto, esto queda aplazado. Y el siguiente acto será el 5 de febrero, en el Círculo Ecuestre, una tertulia sobre otro libro que acaba de salir, de Juan Fernández Miranda, director adjunto de ABC y sobrino nieto de Torcuato Fernández Miranda, que ha escrito un libro muy periodístico, muy divulgativo, titulado Objetivo la transición, en el que explica lo que ocurrió entre el 75 y el 77. Por tanto, vuelve sobre estos hechos, no tiene que ver, solo se apunta la amnistía al final porque se detiene en el momento previo
a las elecciones de junio del 77. Es un acto abierto, estará él allí, nos contará el libro y por tanto están todos invitados. Muchas gracias y buenas tardes.